Buen día, mi nombre es Dayana y en este vídeo vamos a hablar acerca de un libro alemán. En el primer libro que hemos hecho ha sido un libro francés con Madame Bovary. El segundo fue con Pascual Duarte, que sería un libro español. Y en este caso tenemos con El tambor de hojalata de Günter Grass, un libro alemán. Y este libro fue el que consagró lo que era la literatura en la Alemania de ese entonces, una Alemania dividida, una Alemania que estaba pasando por las secuelas de la guerra y también sentó las bases de lo que es el realismo en Latinoamérica, pues Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes lo tomaron como influencia. Incluso nuestro premio Nobel, Mario Vargas Llosa, escribió un prólogo acerca del libro en las muchas ediciones que tuvo. Y bueno, al igual como Madame Bovary fue denunciado, la familia Pascual Duarte fue censurado, el libro tuvo que comparecer ante los tribunales por ser catalogado de pornográfico. Y con justa razón, porque el libro trata de un niño que se niega a crecer, se niega a convertirse en un adulto, pero a pesar de eso es consciente de todo. No crecerá su cuerpo, pero sí su mente, y que su único medio de comunicación es un tambor. Hasta ahí es una historia muy conmovedora, como el niño se niega a formar parte de la sociedad, se niega a integrarse con ellos, y también hay escenas un poco siniestras, que al mismo tiempo te conmueve y al mismo tiempo te causa escalofríos. Bueno, eso fue mi reacción acerca del libro. Así que por ello hay escenas que son muy crudas con la familia de Oscar, pero que vale la pena leerlo. A pesar de que haya sido denunciado, catalogado de pornográfico, es un libro que te enseña bastante y también nos muestra cómo era la Alemania de la posguerra, lo que sufrían aquellos personajes, lo que tenían que pasar, cómo tenían que esconderse y huir y salir de sus hogares. Así que lo recomiendo mucho. Voy a hablar acerca del primer libro, un pequeño comentario y algunas cosas que espero que les guste. Esto sería todo y empezamos con El tambor de hojalata de Günter Grass, Nobel de 1999. Oscar, en el transcurso de todo el libro, nos cuenta la historia de su familia. Empieza desde su abuela, su abuelo, la concepción de su madre, su historia, sus padres, el tío que vendría a ser su padre, incluso su hijo al final. Y nos lo cuenta de un centro psiquiátrico donde él se encuentra. Al inicio no nos dice por qué, pero no solo nos cuenta que un enfermero Bruno, con quien simpatiza, le brinda hojas Bond, o como lo llama Oscar, hojas vírgenes, para poder escribir la historia que nos está contando. Nos empieza contando acerca de su abuela Anna Bronsky, quien mientras se encontraba pelando papas, cocinándolas, pelándolas y comiéndolas, ve a lo lejos unos 3 personas, que 2 estaban persiguiendo a un hombre llamado José Kolhaisek, como ella conocería después, y los dos anteriores serían los policías quienes estaban arrestando, tratando de capturarlo. Y nos cuenta cómo John José Kolhaisek le pide permiso para poder esconderse debajo de sus faldas. Su abuela, Anna Bronsky, usaba unas 4 faldas, incluso una quinta en ocasiones especiales, y las faldas no eran cortas ni nada, sino que eran grandes. Así que cuando le pide permiso y Anna acepta, José Kolhaisek se esconde debajo. Así que cuando vienen los 2 guardias, Anna los desvía y les dice que se fue por tal lugar. Aunque ellas no la creen. Mucho peor cuando ella se empieza a comportar de manera extraña. Ahí empieza a poner los ojos en blanco, a temblar, a suspirar, a llamar a todos los santos, y nadie sabe por qué, hasta que los guardias se van y José sale de la falda de Anna y lo hace subiéndose la bragueta, dando a entender obviamente que debajo de las faldas había tenido relaciones sexuales con Anna. ¿Cómo? No sé, pero bueno. Y ahí es cuando fue concebida su madre, Agnes. Incluso antes de que José y Anna escapen, porque ellos huyeron juntos a la ciudad de Biazú. El hermano de Anna, Vincent Bronsky, les obliga a casarse. Anna se convierte en la religión de José Kolhaisek y se casan y se van a vivir a otro lugar, donde José adquiere el nombre de José Branca, un hombre honrado que murió y que no es tan especial para que alguien más lo busque, sin familia ni nada.
así que es un hombre ideal para él, que es un fugitivo. Así que se van a vivir aparte. En otro lugar nace Agnes, que vendría a ser la mamá de Oscar, y nos cuenta cómo Agnes era una mujer muy bonita, muy inteligente. Y lo curioso es que la abuela de Oscar, Ana, con la abuela de las 4 faldas, José Colhaiza, quien estaba siendo buscado, murió cuando se tiró la balsa huyendo de uno de sus captores, porque después lo descubrieron. Y nos dice que Ana se casó con el hermano de que vendría a ser casi lo mismo que él, solo que alcohólico, y se asemejaba en que ninguno aportaba nada a la casa. Así que las únicas que trabajaban y se esforzaban por salir adelante era Ana y su madre Agnes. Y nos cuenta después cómo Agnes conoce a su padre entre comillas, que vendría a ser Maxerat. Se casa con él, pero al mismo tiempo sigue teniendo una relación extramarital con Jan. Jan, hay que recordar que Ana, su abuela de las 4 faldas, tuvo su hermano Vincent, y el hijo de Vincent se llamaba Jan Bronsky. Así que Jan vendría a ser el primo de Agnes, con quien ella tendría su relación extramarital. Y así que desde un inicio, Oscar pone en duda su parentesco con Maxerat. Incluso dice que su verdadero padre sería Jan Bronsky, que también al mismo tiempo sería su tío. Y bueno, ahí termina esa parte. Incluso nos cuenta después el nacimiento de Oscar. Nos cuenta cómo Oscar, desde que estaba en el útero de su madre, tenía una inteligencia superior. Conocía todo, tenía conocimiento de absolutamente todo. Lo único que le faltaba era nacer. Incluso decía que se podía ver reflejado en el líquido dentro del útero. Y cuando nace, lo primero que ve es una bombilla. Una bombilla muy brillante de color amarillo, donde una mariposa estaba que se golpeaba. Hay que recordar que los insectos son atraídos por la luz. Así que la mariposa estaba dando golpes y golpes a la bombilla, que se asemejaba a los golpes de un tambor. Así que eso como que predijo su futuro, y mucho más cuando su madre dijo que en su 3er aniversario, cuando cumpliera 3 años, le iban a regalar un tambor. Así que desde ahí Oscar Maxerat decidió su futuro. Incluso decidió dejar de crecer. Nos dice, por ejemplo, gritando pues por fuera y dando exteriormente la impresión de un recién nacido amoratado, tomé la decisión de rechazar rotundamente la proposición de mi padre y todo relativo al negocio de ultramarinos, y de examinar en cambio, con simpatía en su momento, o sea, en ocasión de mi 3er aniversario, el deseo de su mamá. Su mamá deseaba que en su 3er aniversario le dieran un tambor, en cambio su padre deseaba que se dedicara a los negocios de la familia. Y en referente a su inteligencia superior nos dice: para decirlo de una vez, fui de esos niños de oído fino, cuya formación intelectual se halla ya terminada en el momento del nacimiento, y a los que después solo les falta confirmarla. Y si en cuanto a embrión solo me había escuchado imperturbablemente a mí mismo, ya había contemplado mi imagen reflejada en aguas maternas, con espíritu tanto más crítico atendía ahora a las primeras manifestaciones espontáneas de mis padres bajo la luz de las bombillas. Desde el primer momento, como les dije, Oscar tenía una inteligencia superior. Y así lo va confirmando conforme pasa en el transcurso de las páginas. Nos dice también después cómo llega el 3er aniversario, le dan el tambor de hojalata, y es cuando decide no seguir creciendo. ¿Y cómo lo hace? Se tira desde... Hay que recordar que en Alemania de ese entonces el almacén de alimentos se encontraba como tipo sótano, tenías que bajar por una escalera. Y Maxerat había dejado la puerta de ese almacén abierto, y Oscar aprovechó para poder tirarse y poder hacerse daño y buscar una excusa para ese crecimiento que iba a parar, pues, ¿no? Y así lo hizo, se tiró. Obviamente su madre y las demás personas siempre culpaban a Maxerat por haber dejado la puerta abierta, aunque Oscar fue el único culpable, pues él es el único que decidió hacerlo. Y cuando se tiró, por un motivo u otro, dejó de crecer, pero en cuerpo, porque su mente en el transcurso del tiempo siempre iba creciendo. Aparentaba ser un niño, pero su mente era de un adulto, pensaba como un adulto, conocía todo como un adulto. Incluso nos dice después cómo intentan llevarlo a la escuela. Ahí me olvidé de mencionar que cuando le dieron el tambor, Oscar decidió dejar de hablar.
el único medio de comunicación que utilizaba para poder hablar con las demás personas y que ellas los entendieran era usar el tambor. Así que cuando llegó a clases, su maestra en un momento, cuando cantaron, obviamente le gustó, porque marcaba el ritmo. Pero conforme pasaba la clase y Oscar no participaba, sino que tocaba el tambor, ella lo tomaba como un signo de rebeldía. Cuando Oscar en realidad quería, como decir, no decía las sílabas, pero sí las contaba. Y eso es lo que hacía conforme tocaba el tambor. Pero no lo entendía. Así que fue excluido de la escuela, no volvió a ir. Tuvo que dar clases particulares con una señora. Y lo curioso es que cuando estuvo leyendo con la señora, él decidió los temas que tenía en sus libros, sobre Rasputín, por ejemplo, y si no me equivoco, Becker, no recuerdo muy bien el siguiente, era Rasputín y un poema, y un hombre que escribía poemas, y nos dice también cómo él presenciaba las orgías que tenía su madre con la maestra. Mientras él hablaba de Rasputín, excitaba a su madre y su madre se acostaba con la maestra enfrente de él. Y de todas formas, él también veía cómo su madre tenía esas relaciones con Jan, su tío. Él presenciaba todo eso. Nos dice incluso cómo su madre siempre lo encargaba al señor donde compraba los tambores. Como Oscar tocaba mucho tiempo los tambores, los desgastaba muy rápido. Así que siempre se iban a la tienda a comprar uno y unos muy seguido. Y el encargado de la tienda se enamoró de su mamá de Oscar, cosa que ella aprovechaba, ya que él se ofrecía para poder cuidar a Oscar y escapaba y se iba al hotel a tener relaciones con Jan, cosa que Oscar sabía muy bien. Incluso se escapó de una de esas visitas al supermercado, al lugar donde compraba los tambores, y se había subido a la torre más alta, donde empezó a gritar, donde gritó tan fuerte y se dio cuenta de la voz que tenía. Lo había verificado antes cuando trataban de quitar el tambor y él gritaba y los vidrios se rompían, las ventanas se rompían, las lunas también. Así que él, me imagino por la desesperación, como su madre lo dejaba de lado, subió a la torre más alta y gritó. Rompió vidrio, rompió incluso las ventanas del hotel donde estaba su madre, descargando toda esa furia, pues, ¿no? Nos cuenta también cómo después su madre iba a la iglesia. Cosa graciosa, porque al mismo tiempo donde practicaba la infidelidad, iba a confesarse todos los domingos en la iglesia. Y Oscar se comparaba con el Jesús que era estatua. Como era un hombre pequeño, Oscar era pequeño, se comparaba con el niño Jesús. Incluso le ponía su tambor y trataba de que él tocara. Y nos dice también Oscar en una de las páginas, donde nos dice: mamá se hizo piadosa. ¿Qué le hizo hacerlo? Fue su relación con Jan Bronsky. El collar robado y la dulce fatiga de una vida de mujer adúltera, lo que la hizo piadosa y ávida de sacramentos. Qué bien se dejaba organizar el pecado. Cuando dice el collar robado, es que aprovechaban la voz de Oscar cuando él gritaba, rompía los vidrios de los escaparates de las tiendas para poder robar. Y ahí es donde Jan roba un collar de rubíes, se lo regala a su madre. Y su madre, al saber eso, al tener una infidelidad con él, al dejar descuidado a su hijo, aparte de eso, se iba a la iglesia todos los domingos como buena cristiana. Eso es lo que nos dice Oscar, pues, ¿no? Incluso nos comenta después cómo se va a un circo. Obviamente Jan tiene a su esposa, Maxera está con Agnes, pero aún así ellos, Agnes y Jan, tenían relaciones. Me imagino que Maxera también era consciente de eso, solo que ignoraba todo eso. Pero bueno, la cosa es que esas dos parejas se fueron a visitar un circo, donde Oscar se da un encuentro con uno de los enanos. En los círculos hay esos enanos o personas deformes donde eran acogidas, y se encuentra con uno llamado Bebra, donde le dice que los enanos como él, los niños pequeños, deben de permanecer en el escenario, deben de dominar el escenario para no ser parte del público. Le dice, en todo caso: excelente, Oscar, haga caso a un colega experimentado. Nosotros no debemos estar nunca entre los espectadores. Nuestro lugar está en el escenario o en la arena. Nosotros somos los que hemos de llevar el juego y determinación y determinar la acción, pues en otro caso son ellos los que nos mantienen y suelen tratarlos muy mal. Al ser ellos unos enanos, al igual que Oscar, un niño que dejó de crecer, es maltratado por la sociedad. Incluso Oscar también sufre unos abusos por parte de sus amigos. Así que lo que dice Bebrard es que domine el escenario, no sea parte del público. Incluso después le dice: ya se acerca, ocuparán los lugares de las fiestas.
Organizarán desfiles con antorchas, construirán tribunas, llenarán las tribunas y predicarán nuestra perdición desde lo alto de las tribunas. Estad atento, amiguito, a lo que pasará en las tribunas. Tratad siempre de estar sentado en la tribuna y de no estar jamás de pie ante la tribuna. Hay que recordar que la tribuna es un lugar donde tú eres juzgado, donde están los jueces y al frente está la persona juzgada. Y es lo que pasa después en un escenario donde Oscar nos dice que pasaba la banda de los soldados, la banda con los tambores, con las trompetas, y él se esconde en la tribuna. Él se esconde y empieza a tocar su tambor, haciendo confundir a las filas del regimiento y haciendo cambiar su ritmo. Al tocar Oscar el tambor, al tocar la canción que le gustaba al pueblo, hace que la banda toque otra diferente. Y así pasa con todo el mundo. Así que esa canción oficial del regimiento es cambiada por una más acorde a los gustos del pueblo. Cosa que es atribuido como alguna falta grave. Incluso buscan a través de la tribuna dónde está esa persona que cambió el ritmo de todo, pero Oscar está escondido debajo. Como es un niño pequeño no se ve. Y es cuando él se revela, por así decirlo, nos da la contra y sigue los consejos de Brad, de no ser nunca aquella persona que está frente a la tribuna, sino que está en la tribuna. A no ser el espectador, sino quien sigue el juego, a quien domina el escenario y a quien domina el público. Nos cuenta luego, cuando salen igual las dos parejas, sus padres y Jan con su esposa, cómo se van y ven en camino a un hombre pescando. Pero lo raro es que pescaba sin ninguna lombrices y nada se le veía, hasta que cuando jala, ven lo que saca es una cabeza de caballo, fresca todavía. A la que la madre de Oscar, Agnes, se asusta y le da como que asco todo eso. Mucho más al ver al hombre meter las manos en los sesos del caballo, en los ojos y las bocas del caballo y sacar anguilas. Es anguilas como tipo culebras, pero peces. Así que Agnes toma la decisión de no comer pescado. Pero su esposo Maxera decide cocinarlo sí o sí. En vano no compraba esas anguilas. Así que le da de comer pescado. Y lo que Agnes se revela y empieza después de eso, no toleraba nada de pescado. Dejó de comer todo tipo de pescado. Hasta que pasando el tiempo empieza a obsesionarse con el pescado. Incluso lo comía crudo. Comía sardinas, todo tipo de pescado. Tanto así que resultaba extraño para Maxera y para Jan, ya que ellos convivían. Por eso digo que Maxera también sabía de eso, solo que ignoraba la relación entre Jan y Agnes. La cosa es que Agnes, incluso Maxera le dice, ¿serás embarazada? ¿Por qué esos antojos repentinos de pescado que tanto odias? Hasta que Agnes, ya siendo de una manera exagerada, come todo tipo de pescado y se intoxica. Se intoxica y muere encerrada en un cuarto, confirmando que estaba embarazada de 3 meses de un hijo, aunque no se sabe obviamente de quién, aunque Oscar siempre está a favor de Jan. Y hay que recordar, ahí les digo una frase donde dice Maxerat, donde dice cuando lloraba y gemía, pero ¿por qué no quieres a ese niño? No importa de quién sea, o es por culpa todavía de aquella maldita cabeza de caballo. Ojalá no hubiéramos ido. Olvídate ya de eso, Agnes, no hubo intención alguna por mi parte. Y bueno. Dice también, llegó la ambulancia, sacaron a mamá, niños y adultos se golpearon en las calles, se la llevaron y era manifiesto que mamá no había olvidado ni la escobella ni la cabeza de caballo y que se llevó el recuerdo de caballo, llamándose Frix o Hans consigo. Sus órganos se acordaban de forma dolorosa y harto notoria de aquel paseo de Viernes Santo y temiendo repetición del mismo dejaron que mamá, que estaba de acuerdo con sus órganos, se muriera. Incluso después nos dice cómo su opinión acerca respecto de Oscar, donde el dolor de su madre al inicio no lo demuestra, pero después lo dice en una conversación. Mi mamá murió, no hubiera debido de hacerlo, le estoy resentido por ello. La gente anda siempre diciendo, una madre lo ve todo, lo siente todo, lo perdona todo. Eso no es más que bla 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 para el Día de las Madres. Ella veía en mí un gnomo, y si hubiera podido, habría eliminado el gnomo, pero no pudo eliminarme, porque los hijos, aunque sean gnomos, están registrados en los papeles. No es posible suprimirlos así sin más ni más. Y además, porque yo era su gnomo, y si me hubiera suprimido, se habría suprimido y fastidiado a sí misma. Yo, o el gnomo, debió decirse y se decidió por ella, y ya no comió más que pescado, que ni siquiera era fresco, y despidió a sus amantes. Y ahora que yace en Brenaut,
dicen todos, los amantes y los parroquianos de la tienda. Es el gnomo quien la ha enterrado a tamborazos. No quería seguir viviendo a causa de Oscarcito. Él es quien la mató. Aunque después, quien le responde le dice, pues, ¿no? Lo que pasa después es que él se encuentra nuevamente con los enanos Bebra y su esposa y le dicen, pues, ¿no? Le dan a relucir que lo que Oscar sentía, esa culpabilidad, no era verdad. Lo que sentía era enojo, era odio hacia su madre, porque ella murió preocupada solamente en el marido y en Jan, su amante, en nada más, ni en el hijo que iba por nacer, ni en Oscar, quien tenía que ser su prioridad. Lo único que tenía ella en mente y que siempre demostraba a Oscar era el amor que tenía por Jan, o esa obsesión que tenía por Jan y por Maxerat, porque a Oscar lo dejaba de lado. Siempre lo dejaba empeñado con Marcus, aquel persona de la tienda que le brindaba los tambores, y siempre lo dejaba incluso afuera del dormitorio, incluso cuando estaba estudiando con la mujer que le daba los libros de Rasputín. Ella incluso tuvo relaciones con ella enfrente de él, sin importarle la que pudiera pensar Oscar, porque supuestamente es un niño, es una persona pequeña que no tiene conocimiento de nada. Pero hay que recordar que Oscar sabía mucho desde incluso antes de nacer. Así que eso es lo que odiaba a Oscar. A su madre, en cierta parte, incluso llegó a odiar a su padre después. Lo que les estoy contando es la primera parte del libro. Hay que recordar que le dije que el libro constaba de 3 partes. Así que solo les voy a contar la primera parte, porque se nos acaba el tiempo. Así que espero que les haya gustado. Es un tema muy interesante. Incluso a través del libro nos cuenta cómo denuncias antes de terminar, que me olvidé de mencionar, nos dice cómo, y termina la primera parte del libro contándonos cómo la ciudad es invadida por el bando enemigo, por la guerra, así que la tienda incluso de Maxerat es incendiada y ellos se tratan de escapar, tratan de huir. Y lo que hace Oscar a pensar que mi tambor se va a desgastar en todo el tiempo que voy a irme. No sé cuándo voy a volver. No sé cuándo tendré un tambor disponible después. Así que se va a la tienda de Marcus, quien también está siendo agarrotada, siendo robada y todo eso. Y agarra todos los tambores posibles, todos los que alcanza en su mano, y regresa con su padre. Y en el transcurso, en el camino de la tienda hasta su padre, ve la destrucción de su ciudad. Ve cómo las personas están huyendo, desesperadas, llorando. Y cómo, al final de todo eso, veo unas personas, unas mujeres, repartiendo volantes. Volantes con insignia de fe, esperanza y amor. Cosa contraria en esa guerra, pues él ve el contraste entre esta frase esperanzadora, esa frase alegre, y la guerra que está por ocurrir. Incluso piensa en todo lo ocurrido, en todo el transcurso de su familia, y recuerda el álbum de fotos que tenía también. Y ahí es donde termina la primera parte. Nos cuenta la parte que más me desgarró, la parte de su madre, como él, a pesar de que todo siempre estaba callado, todo lo que pasaba, él siempre me mantenía callado. Su único factor de comunicación era el tambor. Pero él veía y era un escenario lejano. Él era un personaje aparte. No comentaba, no opinaba, no levantaba su voz, no denunciaba nada. Solo era un espectador más. Lo único que hacía era pensar, comentar en su mente. Y los transmite a nosotros, pues, ¿no? Y me encantó la parte donde dice esa injusticia con su madre, cuando lo deja de lado y él se da cuenta de la importancia o de importante que es para su madre los amantes en lugar de él. Y es muy triste. Bueno, en eso termina la primera parte, cuando Oscar huye a la ciudad con su padre. Y en la segunda, tercera parte nos va a contar acerca de su vida después. Hay que recordar que Oscar en ese momento tendrá unos 14 años y después nos comienza contando sus 17, incluso más años. Pero en este video solo nos vamos a centrar en la primera parte del libro. Así que espero que terminen de leerlo. Es un libro muy bonito. Yo también lo terminé de leer, solo que en otra oportunidad, después de leer los demás libros que nos deja el profesor. Así que eso sería todo. Muchas gracias. Y esto es El tambor de hojalata de Günter Grass. Una grandísima novela. La leí de un tirón siendo niña. Grass era un escritor fantástico. El tambor de hojalata, Años de perro, El gato y el ratón, El rodaballo. La cultura contemporánea sería impensable sin él.